En este microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos con el doctor Norberto Tavos Nazca, juez en criminología. Y bueno, ya tenemos la comunicación directa desde Mendoza a su estudio en Buenos Aires y gentilmente que nos atiende. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien. Contento de volver a encontrarme con ustedes y pidiendo disculpas porque por razones profesionales el jueves pasado no fue posible este encuentro de los jueves. Muy bien. Bueno, doctor, bueno, vamos a ir a las preguntas del momento que hemos recibido de nuestra querida audiencia. La primera, ¿cómo está la causa del escrache a expert, doctor? Bueno, lo último que se sabe es que, bueno, de todas las personas que fueron detenidos en un primer momento por el juzgado de la doctora Arroyo Salgado, recuperaron la libertad en diferentes momentos, pero todos. Pero hubo dos de ellas eh, que fueron procesadas. Es decir, la Cámara de Apelaciones liberó a todas y después correspondía que tome la decisión de aquellas personas que iban a continuar dentro del proceso, ¿no? Así que dos fueron procesadas, el resto no conozco, pero hasta el día de hoy no fueron procesadas. Y bueno, el procesamiento significa que para la jueza hay sospecha suficiente para que se realice el juicio oral. Bueno, queda un trámite, esa decisión de la jueza es apelable. Tengo entendido que fue apelada por los defensores y tiene la palabra ahora nuevamente la Cámara de Apelaciones de San Martín. Eh, de lo que pude leer del fallo de procesamiento, la jueza entiende que se trata de un movimiento no solamente en esta causa, sino de partidarios de Cristina Kirchner, que se han puesto como más activos y según el fallo más violentos a partir de la detención de ella. Así que más allá de lo que ocurre en esa causa, lo ubica, digamos, ubica a estos supuestos militantes cristinistas dentro de un movimiento de mayores alcances. Bueno, allí para la Cámara no había elementos hasta ahora para mantenerlos detenidos, es decir, porque no tenía la entidad para que esas personas estuvieran detenidas y ahora, como decía antes, va a tener que pronunciarse sobre si hay elementos suficientes para realizar el juicio oral, ¿no? No es que las personas procesadas no tienen una sentencia, es simplemente una decisión para que se realice el juicio oral, donde ahí sí se llega a la conclusión de culpabilidad o inocencia. Eh, bueno, veremos qué pasa también con una causa más antigua que tiene la propia jueza y otros jueces federales que investigan este tipo de delitos contra funcionarios públicos de carácter federal, como en este caso que era un diputado, como por ejemplo, no recuerdo ahora si tiene la misma, no importa qué juez lo tiene, pero que hay denuncia en trámite. Uno es una causa que está en trámite, es la del propio diputado Esper, cuando hizo declaraciones públicas que para aquellos que ejercen algún tipo de violencia, la solución es cárcel o bala. Y también hay una causa en trámite eh, contra este periodista muy partidario de Milei, que se denomina el Gordo Dan, que creo que se llama Daniel Parisini, donde luego de que en el Senado hubiera una votación en favor
de reponer derechos a las personas con discapacidad y hacer un pequeño aumento a los jubilados. em, Planteó en un video que difundió por las redes sociales eh, que el presidente Milei sacara los tanques a la calle y que bombardeara el Congreso. Bueno, de esas causas no se sabe lo que pasa. Si alguien fue citado, no fue citado, si se investigan, no se investigan. Sé que están abiertas, ¿no? Así que, bueno, pareciera ser que hay este, cierta velocidad o cierto entusiasmo en algunas causas de donde las partes que están en pugna o en conflicto, los jueces deciden estar, como diríamos, más partidarios de una de ellas y no de la otra. Por ejemplo, hay causas que se lentifican porque el juez no quiere avanzar sobre personas acusadas eh, que coinciden con las ideas del juez, o viceversa. Cuando hay investigaciones destinadas a personas que tienen posiciones políticas, ideológicas o partidarias que no comparten las ideas del juez, ellas van con otra velocidad, o sea, con una mayor velocidad y terminan, digamos, terminan o avanzan con un criterio de querer ser o de que entienden deben ser como más punitivas y avanzar sobre la posibilidad de que sean condenados. Así que, este, bueno, hasta ahora no hay muchas causas que hayan avanzado en el sentido de condenas a personas que están ejerciendo derechos constitucionales, como es la de expresar sus ideas eh, o también manifestarse de alguna manera, estar a favor de algo o en contra de algo, eh, no ejerciendo una violencia mayúscula, ¿no? Este, Así que esta es una causa que no hay que olvidarse que lo que se planteó o lo que se hizo es desparramar en la puerta o en las cercanías de la vivienda personal del diputado expert en materia fecal y creo que poner un pasacalle o en contra del diputado en favor de Cristina Kirchner. A mí me parece que esos hechos son repudiables, yo no los comparto. Lo que no creo que tengan una entidad de una violencia este, superlativa o que significa que haya personas que tengan que estar detenidas. Y veremos después qué pasa con la sentencia, ¿no? Pero no, yo no lo minimizo porque no estoy de acuerdo, pero digamos, no me parece que tengan una entidad donde hubo muchos hechos que planteaban la muerte de los opositores políticos, ¿no? Durante la gestión de la presidencia de Alberto Fernández, nos cansamos de ver en Plaza de Mayo eh, personas con el nombre de funcionarios, dirigentes políticos que eran o ahorcados o incendiados eh, o puestos dentro de una guillotina o, digamos, dulzuras por el estilo. Eh, por supuesto que en ese tipo de causas no hubo avances que se puedan comentar. Así es. Bueno, vamos a otra de las preguntas. El candidato a embajador a Estados Unidos, ¿afecta la soberanía, doctor? Bueno, primero hay que aclarar qué es lo que dijo y dónde lo dijo. Lo dijo en una declaración en el Senado de los Estados Unidos, que es el que tiene que aprobar el pliego para determinar si va a ser embajador en Argentina o no, ¿no? Es lo mismo que ocurre acá. Acá los candidatos a embajadores que los propone el Poder Ejecutivo
son sometidos a un interrogatorio como una especie de examen en el Senado de la Nación y ahí les aprueban o no les aprueban el pliego y el trámite que queda, una vez que el pliego sea aprobado, que veremos si esto ocurre, eh, después el gobierno argentino se llama placet, que significa si lo acepta o no como embajador. Eso plantean en general todas las constituciones, en particular la estadounidense y la argentina. Bueno, allí lo que dijo es que su gestión va a tener una serie de medidas que él cree que tiene que tomar Argentina. O sea, personas que tienen que ser condenadas y personas que no tienen que ser condenadas, que ni siquiera tienen que ver con el Poder Ejecutivo, que es con quien tiene el vínculo en principio los embajadores, sino con el Poder Judicial, ¿no? Eh, También allí relata que va a recorrer todas las provincias para que las provincias comercien con determinados países y no comercien con otros. Em, y hace otro tipo de referencias de esa naturaleza, de cuál va a ser las bases de su gestión contándole al Senado para que el Senado lo apruebe el pliego. Bueno, también apoyar todas las políticas de la actual gestión del presidente Milei. A ver, cualquier persona, aunque sea un embajador, puede tener su opinión personal de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero él, digamos, si llega a ser aprobado su pliego, viene acá a dar órdenes al Estado Nacional y a los estados provinciales de lo que pueden hacer o no pueden hacer. Digamos, eso es una actividad que está prohibida por el derecho internacional, es decir, el derecho internacional tiene consagrado la no intromisión de los asuntos internos de un Estado sobre otro Estado, o sea que no es él a título personal. Él, si llega a ser embajador, él es el Estado de Estados Unidos, ejerciendo una actividad acá. Está proponiendo utilizar una serie de medidas como muy parecidas a desembarcar con tropas de Estados Unidos y ocupar las provincias y dar las órdenes a los gobernadores, a las legislaturas y a los jueces de qué tienen que hacer y no tienen que hacer, digamos, ¿no? La diferencia es que no desembarcan tropas, pero desembarca Estados Unidos como Estado dando órdenes. Por supuesto que afecta a la soberanía nacional, este, es muy preocupante porque, a ver, el embajador puede con las provincias y con el Estado Nacional tener conversaciones para mejorar los vínculos, dar su opinión, pero no venir a decir lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Eso es conversar, digamos, gestionar que Estados Unidos salga más favorecido en el vínculo con la Argentina. Esto da la impresión que ha encontrado una administración actual como la del presidente Milei que tiene una vocación por editar lo que conocimos como relaciones carnales con Estados Unidos durante la presidencia de Menem y la cancillería de Guido Di Tella, ¿no? Es decir, lo ha dicho públicamente el presidente Milei, de que ellos están alineados con Estados Unidos y con Israel y todas las medidas y los votos en los organismos internacionales que tiene Argentina es en función de los intereses de los dos países. Se ve que el posible embajador de Estados Unidos acá ha entendido que tiene un plafón, una suerte de autorización política, ideológica para decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a otro, bueno, de los temas aquí en Argentina. ¿Hay protestas policiales por su salario policiales, doctor? ¿Protestas policiales? Sí, he visto varias en las redes. En realidad no solo que hay, que sino siempre hubo.
Si bien los Eh, sindicatos policiales están, o las organizaciones similares a sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores policiales, hace muchos años que hay, digamos, de diferente manera, con diferente orientación, pero esto es bastante conocido, digamos, para los que estamos interesados en este tipo de temas, ¿no? Ayer vi casualmente una que se usa bastante en las protestas policiales, que es que las protestas las hagan las esposas de los trabajadores las respuestas policiales, porque sí, si los hacen los policías pueden ser sancionados, porque como sigue siendo una organización, aunque no integra las Fuerzas Armadas, militarizada, no tienen sí. la posibilidad de protestar, de pedir, eh, Ujú. y bueno, tienen hace mucho tiempo graves problemas irresueltos, bueno, como ahora como lo que está ocurriendo ahora en esta gestión, que en general casi todos los trabajadores asalariados tienen atrasos importantes en sus haberes, ¿no? Eh, Ujú. el otro día escuché, bueno, habrá que ver si es real o no, porque fue una carta que leyó el periodista Jorge Rial de una serie de reivindicaciones, sobre todo que sobrepasaban lo salarial, sino sus condiciones de trabajo, entre las que cabe destacarse que hay muchos, según esta carta, cuyo origen no sé, la leyó el periodista, yo me llamó la atención, está en que están como muy disconformes en tener que pegarle a los trabajadores que protestan porque tienen los salarios bajos, porque ellos también se consideran trabajadores con salarios bajos, y a los jubilados que tienen una jubilación baja, y además cuando ellos les pegan a un mayor, ¿no? Que tiene mayores riesgos respecto de su salud, ¿no? O sea, es una situación que está bajando, como se dice, la moral de la tropa. Eh, Hay muchos que están bastante disconformes con el trabajo que tienen que hacer en las condiciones salariales y socioeconómicas que abarcan a todos, ¿no? Sienten una identificación con esta protesta que se realiza porque la sienten un poco suyas. Eh, entonces, bueno, estamos frente a una situación complicada, ¿no? Porque son trabajadores que tienen que cumplir órdenes con las cuales al menos algunos de ellos no están de acuerdo, otros no les importará y irán a reprimir, yo diría, convencidos o alegremente, y por otra parte obedeciendo las órdenes de los superiores. Pero también provoca una situación al no haber organizaciones sindicales que las representen, digamos, esto conspira contra la transparencia de las fuerzas y de los trabajadores policiales, porque, bueno, hay muchos bolsones de corrupción, y esto puede llegar a aumentar por la simple razón de la falta de autorización de los salarios. Y ellos tienen mucha gente armada, tienen muchas condiciones para obtener recaudaciones, eh, digamos, de origen delictivo, con muchas posibilidades de impunidad. Entonces esto repercute también en la seguridad de la sociedad, porque si los trabajadores policiales no trabajan como corresponde, aumentan los riesgos de la salud física y económica de la población, que puede ser víctima de delitos porque el trabajo policial no trabaja como debe hacerlo. Así es. Bueno, veremos cómo va transcurriendo la próxima semana y con temas como siempre y que el pueblo quiere saber y bueno, esta Argentina que nos va demandando cosas eh,
cada uno de nosotros como argentinos queremos estar al tanto. Y usted siempre respondiendo estas preguntas que el pueblo hace. Gracias, doctor. Como siempre, que tenga un lindo fin de semana. Nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo jueves con este panorama de justicia, seguridad y derechos humanos. Sí, con mucho gusto y el agradecido soy yo que me tengan la paciencia de escucharme. Al contrario. Gracias y hasta la próxima, doctor. Bueno, así teníamos al doctor Norberto Tabosnazca tan gentilmente, siempre exponiendo sus respuestas a las preguntas que nos hace usted, que es la audiencia. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.